Bienvenidos una vez más, mis canales, a otro video más. Y hoy les traigo un tema muy importante. El sistema de migración de aquí en Canadá, a veces la gente lo toma muy diferente o a veces abusa de él. Entonces eso vamos a hablar un poco de eso, de que la gente abusa del sistema migratorio o de lo que tú no sabías del sistema negro de inmigración. Le llamo negro porque es algo que no sé si el gobierno sepa, probablemente sí sepa, pero no hace nada al respecto. Y si no sabe, pues entonces estamos jugándole al sistema de migración de aquí de Canadá. Y miren, he hablado con mucha gente, más que nada de la India, que ellos han estado llegando mucho aquí a la provincia. Yo tengo aquí alrededor de unos 7 años en esta provincia. Aquí en Swift Current como 6 años. Y miren, mis Canadians, los indios han llegado de la India con muchísima gente de ellos. O sea, antes no los veías mucho, pero ahora están llegando aquí también a los pueblitos pequeños, aquí a Saskatchewan. Y no digo que sea malo ni bueno, pero se le está dando la oportunidad porque en lugares como en restaurantes, como en este que les voy a enseñar, en el Spice Hut, es un restaurante, es una cadena de restaurante de comida india. Hay varios aquí en la provincia, no sé si haya en otra provincia, si en Alberta o en Ontario. También aquí en el pueblo son dueños del Burger King, son dueños del Dairy Queen, son dueños del Subway, son dueños de Popaya, son dueños de la mayoría de todas las comidas rápidas. Y tú vas ahí a comprar y la mayoría, o sea, el 90% de la gente que trabaja ahí son de East Indian, son de la India. Entonces te pones a pensar, bueno, ¿cómo es posible? O sea, ¿contratan a pura gente de ahí o cómo le hacen? Y esa era mi pregunta, ¿por qué de repente llegaron tantos? ¿Y por qué en estos lugares donde uno va a comer, por qué te atienden pura gente de ellos? O sea, ¿qué está pasando? Entonces yo tengo un amigo que es también de la India y él me explicó, mira, lo que pasa es de que la gente está desesperada por ofertas de trabajo para poder arreglar su residencia o algo. Entonces estos lugares que los dueños son indios, no es de que le den prioridad a ellos, sino les cobran una cierta cantidad para darles la oferta de trabajo para que ellos puedan aplicar para la residencia permanente aquí en Saskatchewan. Entonces me quedé, wow, entonces ¿cómo es posible? Dice, sí, si tú te haces dueño de un restaurante, de lo que sea, tenlo por seguro que cada año vas a tener $10,000, $15,000 por persona que vayas contratando de fuera. O sea, si tienes 3 personas que vas a contratar de fuera, ya son $45,000 y ese va a ser a tu bolsillo cada año. Entonces es lo que están haciendo mucha gente aquí, sobre todo los indios, te digo, de la India, que compran un negocio, un restaurante. Entonces no contratan gente de aquí local, sino que necesita una oferta de trabajo o algo, pues se lo dan a ellos, pero les cobran y pues ellos están dispuestos a pagar ese dinero porque ellos lo que quieren es la residencia. Ellos buscan la oferta de trabajo, ellos buscan eso para aplicar para la residencia. Entonces es algo que yo no sabía. A lo mejor tú lo sabes que estaba pasando, pero yo que vivo aquí en una ciudad pequeña, pues no se escuchaba. Pero me estoy dando cuenta de eso. Entonces vamos a ir a esos restaurantes para que tú veas qué tipos de restaurantes son. Y pues yo te lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo yo. Y sí, entonces es una de las maneras obscuras que tiene el sistema. O sea, no sé si la misma gente lo hace y el gobierno no se da cuenta, o el gobierno ya sabe, pero pues no le importa. Pero lo que está pasando. Y sí me consta porque seguido ponen que contratan cocineros o así en este tipo de restaurantes que fuimos, pero no contratan a nadie. Y yo he aplicado para ese trabajo porque se ve que tienen un buen sueldo y no me hablan y siempre tienen
ocupando personas que están necesitando gente, pero no, y esa es una de las maneras, porque para tú poder contratar gente de fuera necesitas comprobar como empresa que estás tratando de contratar a alguien y que nadie llega, entonces ya puedes tú ofrecer el LMIA. Entonces no sé si ellos lo hagan así para demostrar que están contratando, pero no contratan, para poder tener la oportunidad de sacar un LMIA y poder venderlo a alguien necesitado, alguien que sí está dispuesto a pagar $10,000, $15,000. Entonces es algo muy oscuro, porque pues así ya no está funcionando bien el sistema de migración como debe de ser. Ya no está funcionando en la manera como si tú eres capacitado, sabes hacer el trabajo, sabes hablar inglés, te ha costado, ya no lo vas a poder hacer porque alguien más tiene el dinero para pagarlo, entonces te va a ganar. Entonces no lo digo que pasa en todas partes, pero sí pasa, mis Canadians. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque pues la gente que viene aquí es la gente que se merece estar aquí por sus logros, no por el dinero que está pagando. Pero pues cada quien se encuentra la manera de venir como sea, ¿verdad? No juzgo a nadie, pero es algo que yo no sabía y se los quiero mostrar, se los quiero enseñar. Por eso hice este video, para que ustedes puedan saber que, bueno, hay otras maneras de venir también, pero no sé si esas maneras a lo mejor las encuentres o no sean muy legales. Vamos a ir a pedir algo, mis Canadians, aquí algo pequeño en el Popeyes, para que vean quién me va a atender. Entonces vean que de lo que hablo es verdad. Hi, two pies. Two pies. Which one? Apple. So there will be a 7 minutes wait, is that fine? Oh, there's no ready? No. That is just on the orders. On the what? That we drop just on the calling. Oh, okay. Okay, thank you. Sorry about that. Yeah. También mis Canadians, por ejemplo, en los Tim Hortons, hay mucha gente de las Filipinas trabajando, y esto es porque es más barato contratar a alguien de fuera y que estén trabajando que contratar a alguien local, porque alguien local pues quiere un poco más de dinero, y estas personas de fuera pues gente lo que quieren es llegar aquí a Canadá y tener un trabajo, y ya cuando ellos tienen su residencia entonces ya encuentran un trabajo mejor. Entonces es lo que pasa a veces, de que los empleadores también prefieren contratar a alguien de fuera, porque les sale más barato estar pagando el minimum wage, lo más barato que se pueda. Y si saben que si contratan a alguien de aquí, pues va a querer un poco más de dinero y tiene, por decirlo, más derechos, ¿no? Porque la persona inmigrante que viene es más callada, ¿no? No quiere meterse en problemas, no pide tantos aumentos, es más callada porque lo que está aquí, lo que quiere es tener sus papeles. Entonces, entre menos problemas tenga con el patrón, pues mejor, ¿no? Dueños de estas compañías, de estas franquicias, pues eso lo saben. Entonces cuando contratan a alguien de aquí, pues es un poco más complicado en cuestión de que quieren más derechos, quieren más así. Entonces el sistema está así, mis Canadians. La gente, por querer venir aquí, por tener una buena vida, a veces sufre un poco con el patrón, ¿no? Con el que lo trajo, porque lo trata como quiere, o tiene que hacer las cosas como ellos quieren para poder pues mantener su permiso de trabajo, para mantener su trabajo, para poder seguir estando aquí, y o tiene que pagar dinero, ¿no? Para poder tener la oferta laboral y después aplicar para la residencia. Entonces hay veces que uno dice, bueno, como había dicho, es mejor que uno se lo gane por sus propios logros y no por miedo, o no por tener el dinero. ¿Qué piensan ustedes, mis Canadians? Pónganme en los comentarios qué es lo que piensan. Si ustedes ya están aquí en Canadá, ustedes han visto esto, ustedes saben de este sistema que está funcionando y que tal vez el gobierno sea la vista gorda, o qué es. Pónganme en los comentarios. Y bueno, si ya sabes, si te gusta este contenido, ayúdame a compartirlo, dale like,
suscríbete si no te has suscrito y muchas gracias, estamos creciendo y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.